Antes de comenzar, les recuerdo que a menos que se especifique en la descripción del video, esta historia no es de mi autoría, solo me encargo de promocionarlo. Después del capítulo 10, usted tendrá que dirigirse a la página donde esté ubicada, la historia original, links en la descripción. Capítulo 4. Las piedras. El sol se había puesto por debajo del horizonte frente a Hassel hace varias horas, pero todavía caminaba a través de la profunda oscuridad. Usar el ferrocarril como su camino se estaba convirtiendo en una espada de doble filo en formas que no había esperado cuando lo eligió por primera vez. Su pensamiento inicial había sido que era un camino bastante directo para llegar a donde quería ir y, a diferencia de las calles, no habría nadie conduciendo que pudiera detenerse para averiguar a dónde iba una niña de 9 años y por qué estaba viajando en medio de la noche. Esas ventajas todavía estaban presentes, pero a diferencia de la superficie lisa de una carretera, era áspera e inestable cuando la grava cambió a traviesas de madera y volvió a ser grava. Nunca estaba segura de cuál golpearía a continuación con sus pies, lo que le producía una necesidad constante de mantener el haz de luz de la linterna firmemente sujeto a sus pies. Algo crujió en la oscuridad a su lado, y el haz de luz de la antorcha voló hacia él solo para revelar nada en absoluto. Cuando su ritmo cardíaco disminuyó un poco, respiró hondo y siguió caminando. Esa era la razón por la que no podía simplemente mirar las huellas. La noche a lo largo del ferrocarril no fue tan silenciosa como en Little Winging. De vuelta con los Dursley, una vez que el vecindario se acostaba, todo estaba en silencio. Aquí y ahora siempre había susurros, o el ulular de un búho o lo que ella esperaba que fuera solo el viento creando un silbido espeluznante. Sonidos que la distraían y exigían la atención de su luz. El viento seguramente esta vez sopló de nuevo, canalizado a través de la abertura a lo largo del curso del ferrocarril y enviando cuchillos helados hacia ella. Entre su abrigo hinchado, sus guantes y su bufanda, todo entre su nariz y su cintura estaba caliente, pero hacía poco por sus piernas y absolutamente nada por la mitad superior de su cabeza. Debería haber agarrado una gorra también, pensó mientras un escalofrío recorría su delgado cuerpo. Deteniéndose en medio de las vías, pisoteó durante casi un minuto para que algo de calor se moviera. Hassel estaría mintiendo si se dijera a sí misma que no estaba considerando dar la vuelta y caminar de regreso a Greater Winging. No porque planeara quedarse allí a largo plazo, sino porque no tenía nada con lo que tratar de calentarse. No tenía encendedor ni fósforos para encender un fuego, y ciertamente tampoco calentador para soplar aire caliente sobre sí misma. Cerrando los ojos, hizo otro intento para tratar de imaginar un fuego brotando. No pasó nada, y obtuvo los mismos resultados una vez más cuando imaginó un buen hogar, teclas mentales y manos que ella podía manifestar sin problema. La creación del fuego, por otro lado, la eludía sin importar cuánto lo intentara. ¿Cómo pude haber olvidado algo para iniciar un incendio? Se reprendió a sí misma, aunque sabía la verdad detrás de la respuesta. Estaba acostumbrada a tener un lugar cálido y seco para pasar la noche, ya fuera Private Drive o la biblioteca. Nunca en su vida había pasado la noche al aire libre. Por supuesto, no podía saber todo lo que necesitaría desde el principio. Desafortunadamente, esto la dejó con dos opciones igualmente desagradables. Primero, seguir caminando en la oscuridad, haciendo todo lo posible por mantenerse caliente, y esperar que para cuando estuviera lista para quedarse dormida encontrara algún lugar que tuviera un encendedor. En segundo lugar, para saltar de regreso al Tesco, entrar y buscar coincidencias. Estaba tan oscuro que no podía garantizar que pudiera volver a donde estaba, lo que significaba que tendría que renunciar a las horas de progreso que había hecho y reiniciar su viaje desde el principio. La idea de dar marcha atrás fue suficiente para impulsarla hacia adelante. No podía darse la vuelta, no ahora. Si lo hacía, no sabía dónde se detendría, y todo lo que la esperaba al final de ese camino era Private Drive. El haz de luz de su linterna parpadeó. Los ojos de Hassel se agrandaron y luchó por quitarse la mochila. Parecía que la antorcha se estaba debilitando durante los últimos días, por lo que esto no fue inesperado, pero no podría haber elegido un mejor momento para fallarle. Finalmente de sus hombros, la bolsa cayó al suelo, y la luz se apagó. Vamos, rogó Hassel mientras apagaba la linterna y trataba de volver a encenderla. Cualquier cosa para sacarle unos segundos más de luz. Sin embargo, sin importar cuántas veces deslizó el interruptor, este permaneció obstinadamente muerto. Vamos. Algo crujió en el bosque, invisible en la negrura como la tinta, y el corazón de Hassel se aceleró cuando se agachó junto a su mochila y dejó la antorcha a sus pies.
Había puesto pilas en la bolsa cuando estaba de compras, pero como una idiota las puso con las latas y la ropa y todo lo demás en el bolsillo principal. Le temblaron las manos cuando finalmente encontró la cremallera y metió la mano en la mochila. Lata, tal vez jeans, algo afilado que probablemente fue el abrelatas, ¿dónde estaban? Sus dedos que buscaban desesperadamente finalmente tocaron plástico resbaladizo en el fondo de la bolsa, y sacó el paquete de baterías gruesas que recogió específicamente para su linterna. Agarrando ambos lados del caparazón, tiró y tiró con pocas esperanzas de éxito. Había visto al tío Vernon luchar con esto todo el tiempo hasta que la tía Petunia lo convenció de usar un par de tijeras, y sabía que no tendría más éxito con sus delgados brazos como ramitas. Dando por hecho que era un mal trabajo, puso sus manos en el suelo y las caminó hasta que sus dedos encontraron el borde de una piedra puntiaguda que se sentía lo suficientemente delgada como para hacer un agujero en el plástico. Un movimiento de pies a un lado la hizo dar un respingo, agarró la piedra y empujó la punta de la piedra en el plástico hasta que se abrió paso. 2, 3, 4 veces más hizo esto hasta que finalmente pudo meter los dedos en el caparazón y lo desgarró violentamente. Algo, sin duda las baterías que necesitaba tan desesperadamente, cayó al suelo. A Hazel se le subió el corazón a la garganta y arrojó la roca a un lado para poder sentir el suelo de nuevo. Una mano encontró algo demasiado liso para ser piedra simple, y luego la otra mano encontró otra. Necesitaba una tercera mano para volver a levantar la linterna, así que en lugar de volver a poner las pilas, las metió en los bolsillos de su chaqueta. La antorcha estaba justo donde la dejó, y rápidamente desenroscó la cabeza y giró el cuerpo de la antorcha hacia el lado de donde provenía el sonido. Incluso si los esperaba, las grietas de las baterías al golpear el suelo la hicieron saltar. No se sabía qué había ahí afuera, qué animal acechaba en las sombras, que pensó que sería un sabroso refrigerio de medianoche. Su linterna ahora estaba abierta para ella, y agarró la primera batería. Tengo que hacer esto bien. Tengo que hacer esto bien. ¿Dónde está el bache? ¿Dónde está? Ahí. Bump en la parte superior, en la antorcha y la siguiente. No es de fin. Otro extremo, lo encontré. Bien. Ambas baterías dentro de la caja de plástico, volvió a atornillar la cabeza en su lugar y pulsó el interruptor. Una luz brillante salió disparada de la bombilla, y ella giró el rayo en la dirección donde escuchó todo el ruido. Su luz no encontró nada. Nada en lo absoluto. Sus respiraciones jadeantes eran claramente visibles en el aire ahora brillante, y se abrazó a sí misma y tomó varias respiraciones lentas y profundas con la esperanza de que obligaría a su corazón a dejar de latir tan fuerte. Estuvo bien. Ella estaba bien, no había nada en el bosque que quisiera comérsela. Los crujidos y susurros que había escuchado probablemente eran solo el viento o algún animal diminuto como un ratón o algo haciendo su trabajo. Las últimas 2 baterías que habían volado del paquete fueron fáciles de encontrar, y esta vez las puso en uno de los pequeños bolsillos al costado de la mochila. Necesitaba que fueran más fáciles de encontrar la próxima vez que su linterna decidiera apagarse. El haz más brillante iluminó más las vías del tren y el bosque a los lados, y fue con pasos que ciertamente no eran de ninguna manera más rápidos que antes, que ella continuó por el ferrocarril. Todavía era temprano en la mañana, probablemente horas antes de que saliera el sol y tiñera de azul el cielo estrellado, que las huellas se desplazaron hacia un lado y se dividieron en un par. El motivo del cambio quedó claro a medida que se acercaba a Hazel. Había llegado a la primera estación de tren de su viaje. Otro escalofrío recorrió su cuerpo, el frío llegaba con mayor frecuencia durante todo el tiempo que caminó, y con un gemido silencioso se impulsó por la pequeña pared hacia la plataforma. Este era un buen lugar para buscar algún tipo de iniciador de fuego como cualquier otro. Si no encontraba nada, podría seguir moviéndose. Caminando hacia el frente de la estación de tren, iluminó la noche con el rayo de luz. En el mismo borde de la luz pudo ver algo brillando, aunque no lo suficientemente bien como para determinar qué era. Hazel se encogió de hombros y comenzó a caminar. Sus pasos se hicieron más rápidos cuanto más se acercaba, su emoción la llenaba. Era una gasolinera, y las gasolineras tenían cajas de encendedores esperando a ser compradas. Aún mejor para ella, el edificio estaba oscuro. Corrió hacia la puerta de cristal y barrió el interior con su luz. Efectivamente, una caja de encendedores de plástico estaba justo enfrente de la caja registradora. Un tirón en la puerta demostró que estaba cerrada por la noche y cerrada con llave. Nadie podría entrar sin romper el cristal. Nadie sin magia, eso era.
Colocando la antorcha en el alféizar de una ventana de ladrillo para que la luz siguiera en la manija de la puerta, dejó caer su mochila al suelo y respiró hondo varias veces con los ojos cerrados. Ella sabía lo que estaba haciendo. Había experimentado con él en la biblioteca. Además de su teletransportación y su habilidad para leer la mente, esta era la habilidad que más había practicado. Una vez que sintió que se estaba calmando, abrió los ojos nuevamente e imaginó lo que necesitaba. Antes de que cerrara los ojos, solo estaban la manija y el ojo de la cerradura. Ahora, había algo más añadido a la escena. Una llave casi transparente flotaba en el aire, de diseño anticuado con dientes gruesos en el extremo de un largo tallo. La cabeza de la llave no era un anillo como las llaves viejas de las que había visto fotos. No, la cabeza de esta llave era una calavera caricaturesca con una sonrisa. Su magia podía abrir cualquier puerta. Era apropiado que tomara la forma de una llave maestra. No había forma de que los dientes de esta llave pudieran encajar en el ojo de la cerradura si fuera real, pero todo lo que era una imagen en su mente. Se deslizó en el agujero sin problemas y giró. Se escuchó un suave clic, y cuando Hassel agarró la manija de nuevo, esta vez la puerta se abrió tentadoramente. Agarró su mochila con una mano y su linterna con la otra, la puerta abierta con un pie. Una línea recta a los encendedores, y agarró 2 de ellos antes de pensar en ello un momento más. 3 más bajaron, y los 5 se dirigieron al bolsillo del otro lado de la mochila en el que ella puso sus baterías. Hassel se mordió el labio por un momento, la indecisión guerreando dentro de ella. El Tesco donde había comprado su ropa nueva era un gran negocio. El tío Vernon ciertamente se había quejado de lo rica que era la empresa. Esta gasolinera no se parecía en nada a lo mismo. No quería robarle a la gente que poseía esto, no si podía evitarlo. Volvió a meter la mano en el bolso, sacó el delgado fajo de billetes que se había llevado de Private Drive y golpeó un billete de 5 libras en el mostrador, donde pudiera verse fácilmente. Allá. Ahora ella no estaba robando. Apagó los encendedores. Cerrando la puerta detrás de ella, se dirigió de regreso a las vías del tren. Había algunas millas más que quería cubrir antes de que saliera el sol y buscó un lugar para descansar. Excepto que ahora, en realidad podía mantenerse caliente mientras dormía, incluso si estaba atrapada en medio del bosque. Hassel mantuvo sus ojos en el carruaje mientras rodaba por el camino. Sabía por una exploración anterior que este camino conducía de regreso al centro de visitantes cercano y, según la ubicación del sol en el cielo, este debería ser el último grupo que abandonaría el monumento. Mientras pudiera evitar que la vieran, tendría todo el tiempo que quisiera sin que la molestaran. Hacia el oeste, en la dirección del sol poniente, se alzaban los altos pilares de Stonehenge. El vacío de la llanura significaba que Hassel ni siquiera necesitaba molestarse con su cortina de humo de ignorarme. Simplemente caminó en dirección al enorme monumento, saltando por encima de la cuerda que le llegaba hasta la rodilla y que marcaba los límites por donde podían ir los turistas normales. No quería estar aquí a 3 metros de la piedra más cercana. Necesitaba estar justo en el medio de la estructura. Stonehenge estaba en lo más alto de su lista de lugares para visitar por un par de razones. Uno de ellos era simple, la accesibilidad. La mayoría de los lugares que quería visitar estaban al oeste de Surrey, y de todos ellos, este lugar era el más cercano. Prácticamente tenía que pasar por Stonehenge en el camino a cualquier lugar de interés, por lo que bien podría visitar aquí primero. La otra razón fue la historia de este lugar. Según un viejo libro que encontró en la biblioteca, había sido construido por los druidas, los sacerdotes y hechiceros del antiguo pueblo celta. Si lo que leyó era cierto, también lo habían usado para sacrificios humanos, lo cual era repugnante y algo que esperaba que no fuera necesario para grandes y asombrosas piezas de magia. Si lo fuera, tendría que repensar si realmente quería que la magia fuera el foco principal de su vida. Solo pensar en qué tipo de persona se convertiría si se lanzara de cabeza al asesinato y al sacrificio humano la mareaba. Independientemente de su propósito original, tenía que preguntarse cómo, incluso después de años de estudio, nadie sabía cómo se habían movido las pesadas piedras que lo componían de dondequiera que estuvieran talladas. Algo tan extraordinariamente difícil que bordeaba lo imposible. Eso sonaba como el trabajo de la magia para ella. Hassel atravesó uno de los arcos cuadrados y entró en el centro de los círculos de piedra. A la luz del sol agonizante, este lugar era magnífico e imponente. Pero, ¿tenía secretos para un mago desesperado? Esa era la pregunta del día, y hasta ahora, nada le saltaba a la vista. Tal vez solo tomaría tiempo y, afortunadamente, estaba bien preparada para eso.
Debajo de un brazo había una colección de palos y ramas de buen tamaño que había recogido del suelo antes de que terminara el bosque y comenzaran las llanuras. Le había llevado un par de horas ayer descubrir cómo encender un fuego con sus nuevos encendedores y cómo mantenerlo encendido, pero pensó que ahora lo dominaba. Efectivamente, solo le tomó 20 minutos y 5 intentos de encenderlo esta vez para encender un pequeño fuego. Con su fuego brindándole calor, se ciñó bien el abrigo y se sentó en el suelo con las piernas cruzadas debajo de ella y la espalda contra uno de los pilares caídos. Sus experimentos con su mano mágica demostraron cuán útil era la meditación. Quizás esto era lo que necesitaba para obtener información de estas piedras antiguas. O tal vez una vez que finalmente cayera la noche, algo se mostraría. Cualquier cosa sería agradable. El sol se hundió bajo el horizonte. La noche se apoderó del cielo. No pasó nada en absoluto entre las piedras macizas. Ella dejó escapar un suspiro. No es sorprendente, pero fue decepcionante. Tal vez la meditación la llevaría a alguna parte. Cerrando los ojos, dejó que su respiración se equilibrara y su mente se aclarara. Quería ser receptiva a cualquier señal o secreto que este lugar quisiera compartir con ella. Con el fuego calentándola, no le tomó mucho tiempo hundirse en el lugar de calma donde se suponía que la llevaría su meditación, y esperó tan pacientemente como pudo por cualquier pista o susurro. Seguramente algo se le ocurriría. Seguramente. El dolor en el costado y la espalda le dio un codazo, y después de varios minutos abrió los ojos y parpadeó sorprendida. ¿Por qué el mundo se puso de lado? ¿Por qué el cielo estaba brillante? La niebla en su cerebro se desvaneció y parpadeó unas cuantas veces más antes de enderezarse, maldiciéndose en su cabeza. Era de mañana. En algún lugar de su meditación, se acababa de quedar dormida. Un momento de pánico la atravesó, y se tambaleó sobre sus pies. Si era de día, eso significaba que en cualquier momento llegaría un grupo de turistas. La arrestarían por allanamiento de morada y la policía probablemente la obligaría a volver con los Dursley. Mirando hacia el campo, esperaba encontrar una multitud de personas mirándola, tal vez con un par de policías ya presentes. En cambio, se encontró con absolutamente nada. Nadie. Sin entrenadores. Nada en absoluto. El terror retrocedió y el pensamiento real tomó su lugar. Ella dejó escapar un resoplido silencioso. Ella estaba preocupada por nada. Por supuesto que no había nadie aquí en este momento. No habría nadie aquí hasta mañana. Stonehenge estuvo cerrado el día de Navidad. Se encogió de hombros y esparció las cenizas y los palos medio quemados de su fuego apagado hacía mucho tiempo. Intelectualmente, sabía que debería estar decepcionada por estar sola y sin hogar en Navidad, pero la festividad nunca había significado nada especial para ella. En todo caso, estar sola y libre fue el mayor regalo que jamás había recibido. Definitivamente era mejor que ser forzada a entrar en su armario para que los Dursley pudieran pasar el día fingiendo que ella no existía. Pasaron unos minutos reuniendo el resto de sus pertenencias y metiéndolas en su mochila, y estuvo lista para el camino nuevamente. Miró la suciedad en un lado de su abrigo y sus jeans y frunció el ceño. Podría estar llegando el momento de encontrar un edificio en el que quedarse durante unos días para poder lavar su ropa y poder reponer su suministro de alimentos al mismo tiempo. Además, si había una biblioteca en algún lugar cerca de ella, podría investigar un poco si había algún día festivo supuestamente mágico. Se suponía que Yule sería al mismo tiempo que Navidad, ¿verdad? El canto de los pájaros de los árboles la distrajo cuando estaba a punto de abandonar la llanura en la que se construyó Stonehenge. A la derecha, decorando las ramas de 3 o 4 árboles, había una gran bandada de pájaros azules y amarillos que cantaban para saludar el día. Ella sonrió ante el alegre sonido que producían y la forma en que parecían estar haciéndose compañía. Ahora que lo pienso, pensó después de un momento, muchas historias sobre brujas y hechiceros hablan de que tienen un familiar. Sería un pobre mago si no tuviera una mascota propia, ¿no? Hazel trató de silbar la misma melodía que cantaban los pájaros, pero solo logró un sonido chisporroteante. Silbar no era algo que hubiera intentado antes, y este fue un primer intento terrible. Casi lo único bueno que tenía era que no había asustado a los pájaros. Si no puedo cantarlos más cerca, tal vez pueda llamarlos en silencio. Parecía que valía la pena intentarlo. Pajaritos. Ven aquí. Los pájaros continuaron con su canto. Oye, llamó con más fuerza. Nunca había tratado de hablar con nadie en sus propias mentes, en realidad no, así que tal vez estaba haciendo el equivalente mental de susurrar. Aquí. Vamos, ven aquí.
El canto se suavizó y luego quedó en silencio. A pesar de que los pájaros susurraban en los árboles, no parecía que ninguno de ellos estuviera a punto de volar hacia ella. En todo caso, parecía más como si estuvieran a punto de huir, como si algo los hubiera asustado. Golpeó el pie con frustración, y esa fue la señal que esperaban los pájaros. Saltaron del árbol al aire con un gran batir de alas. ¡No! Ella gritó. Esto no era lo que ella quería. Todo lo que quería era que uno de ellos viniera y fuera su amigo. Sus ojos captaron un pájaro que estaba al borde del rebaño, y casi gritó. Tú. Ven aquí. El pájaro que eligió se dejó caer por un segundo, casi como si sus alas hubieran dejado de funcionar, pero casi antes de que pudiera preocuparse de que golpeara el suelo y se lastimara, comenzó a aletear nuevamente. Sin embargo, no siguió al resto de sus compañeros. En cambio, giró y se desvió en su dirección. Su vuelo se suavizó en los pocos segundos antes de retroceder y aterrizar suavemente en su dedo tan pronto como extendió la mano. Por un momento, sus ojos tenían un tono grisáceo brumoso, casi como si estuvieran cubiertos por una película, pero un parpadeo y desapareció. Ella le dedicó una sonrisa y recibió un breve gorjeo a cambio. Cuando levantó la otra mano, miró rápidamente sus dedos, pero tan pronto como tocó las plumas amarillas de su pecho con el dorso de los dedos, se hinchó y se movió en su lugar con deleite. ¿Así, verdad? Preguntó tan fuerte en su cabeza como pudo. Su pregunta obtuvo otro breve fragmento de canción. Ella lo tomaría como un sí. ¿Quieres quedarte conmigo un rato? Puedo ayudarte a conseguir semillas o frutas o cualquier otra cosa que quieras comer. El pájaro ladeó la cabeza hacia ella y saltó de nuevo en el aire. Voló casi a su cara por un momento, luego se perdió de vista. Ella suspiró. Por supuesto que no. Nadie quería. Un pequeño peso cayó sobre su cabeza y se movió en círculos antes de volver a cantar. La sonrisa en su rostro estaba haciendo que le dolieran las mejillas, era tan amplia, pero no se iba a quejar. Vamos a ser los mejores amigos, tú y yo. Lo sé, le dijo al pájaro antes de subir su mochila sobre sus hombros. Ahora. Vamos. Hay todo un mundo ahí fuera esperándonos. Muchísimas gracias por ver, recuerden darle al botón de like si les gustó el video, y suscribirse si les gusta el contenido en general.